espacio pues destinado a la difusión de la historia de Guadalajara, de Jalisco y pues de la zona metropolitana. Y pues bueno, ahora no vamos en directo, lo vamos grabado debido a ciertos problemas técnicos aquí en Radio Cusey, ni hablar, pero en el momento que lo vean, pues muchas gracias por estar pues conectados, por estar presentes en este programa, ¿no? Porque este programa realmente es dedicado para todos ustedes, ¿no? Y pues la efeméride más importante del día de hoy, pues aconteció el 4 de mayo del 2019, ¿sí? Fecha en que su servidor contrajo matrimonio con Norma Solano Pérez, ¿sí? Un abrazo, Normita, por estos 5 años de vida juntos. Se me han ido como el agua, eso quiere decir que la he pasado bastante bien. Nos ha tocado vivir cualquier cantidad de cosas, ¿no? Desde una pandemia, muchas alegrías, muchas fiestas y muchas tristezas, porque pues en estos 5 años mucha gente querida pues pasó a otros planos celestiales, ¿no? Mucha gente se fue, pero pues esas penas no hubieran sido lo mismo si tú no hubieras estado conmigo. Entonces muchas gracias, Normita, te mando pues 1000 besos y esperemos que la historia continúe, ¿no? Pero bueno, entonces pues ya vamos a entrar directamente en tema y pues vamos con una de las efemérides más importantes de un 4 de mayo, ¿no? Un 4 de mayo, pero de 1989, muere en la ciudad de Guadalajara el señor Federico Ochoa, mejor conocido como Firulais, ¿no? Para las generaciones recientes, las generaciones nuevas, Firulais fue todo un personaje aquí en Guadalajara. Este señor nació en la hacienda de La Purísima, allá por Tecalitlán, en el año de 1907, en febrero. Desde pequeño emigró a los Estados Unidos, donde va a tener pues sus estudios en primeras letras, y pues va a iniciar también sus estudios en arte dramático. Posteriormente viene, ya siendo adolescente, regresa a México, se instala en el DF, donde trató de convertirse en torero, ¿no? Y va a participar en varias corridas como rejoneador y demás, con no mucho éxito, y pues regresa a los Estados Unidos, donde sigue sus estudios de arte dramático. Posteriormente, ya más grandecito, regresa a la capital del país, donde continúa con sus estudios, y posteriormente pues viene aquí a Guadalajara. Y pues hay historias de cómo comenzó a convertirse en payaso, porque Firulais pues va a ser un payaso muy reconocido, muy querido aquí en la ciudad, ¿no? Entonces pues el tipo no tenía mucho dinero que digamos, pese a ser de una familia acomodada, y se dice que para aquellos años, allá por 1949, recibe una gran herencia de varios millones de pesos, ¿no? Que era lo suficiente para vivir de manera holgada. Pero el tipo lo gasta en poco tiempo, ¿no? Disfrutando de los placeres mundanos, ¿no? Con las chicas, con el alcohol y demás, ¿no? Y pues otra vez se ve medio sumergido en la pobreza, y es cuando él decide pues convertirse en payaso, ¿no? Y adopta el nombre de Firulais. Por ahí hay una historia que dicen que toma el nombre de Firulais porque en cierta ocasión iba caminando por una de las plazas de aquí, de Guadalajara. Iba caminando con un primo de él, y pues iba una muchacha muy linda caminando, que iba paseando un perrito. Y el perrito se suelta y se va corriendo, y pues Federico, para quedar bien con la chica, va correteando al perrito hasta que lo agarró, pero lo correteó por toda la plaza, ¿no? Entonces el primo se burló y le comenzó a llamar, tú Firulais, ya estate quieto, ¿no? Entonces a él le gusta el nombre de Firulais y lo adopta. Y pues comienza a trabajar como payaso, y le comienza a ir bastante bien. Trabajaba en muchas fiestas infantiles, y posteriormente lo contratan para que hiciera sino comerciales de televisión, donde salía anunciando en los canales locales, en el Canal 4, diferentes productos, ¿no? Y es cuando él llega a la cima de su popularidad. Era un personaje, insisto, muy querido,
que no faltaba en las fiestas infantiles de la clase alta y de la clase media, y así va a pasar los años, ¿no? Por ahí se dice que recibió otra herencia, también bastante pues jugosa, y también se la gastó en las parrandas y demás. Y el señor contrajo matrimonio, siguió con sus payasadas, y lo curioso, ¿no? A los últimos años de su vida se le veía en los cruces de las calles, el cruce de Avenida Juárez con 16 de septiembre. Ahí durante mucho tiempo existió un Denis, y el Firulais siempre estaba ahí en ese cruce, en una silla de ruedas, pidiendo limosna. Entonces por años se le vio a Firulais. Yo lo recuerdo, yo sí me tocó verlo en mi infancia. Mi madre Dios me daba un peso para que se lo diera al gran Firulais, ¿no? Y hasta que falleció, y él fallece precisamente un 4 de mayo de 1989. Es uno de los personajes típicos de la ciudad. Está a la altura de Don Ferruco, por ejemplo, del cual ya hemos hablado en otras ocasiones, de Polidorra, aquel personaje gordo que anunciaba productos en la radio. También a la altura de La Pichona, aquella mujer que solía alimentar a las palomas todas las mañanas en la plaza Guadalajara. Y pues hasta la fecha es muy recordado don Federico Ochoa Firulais, que pues hoy es su aniversario luctuoso. Entonces pues saludos para el buen Federico Ochoa donde quiera que se encuentre, que mucha gente aún lo recuerda, ¿sí? Y pues en los libros de anecdotarios de Guadalajara, con frecuencia se publican pues sus biografías, ¿no? Entonces bueno, fue el aniversario del señor pues Federico Ochoa, ¿no? Y bueno, otra de las efemérides importantes de esta semana, pues el 4 de mayo de 1904 nace el filósofo Agustín Yáñez, ¿no? Que pues va a ser todo un personaje también aquí en la ciudad de Guadalajara. Él va a estudiar su maestría y su doctorado en la Universidad Autónoma de México, y posteriormente pues regresa para acá, para Guadalajara, donde pues se va a dedicar a las letras por mucho tiempo, y varios de sus libros son clásicos, ¿no? Quizá el libro más conocido de él es Al filo del agua, que es así como un imperdible para todos aquellos que les encanta la literatura. Está Las tierras flacas, ¿sí? Otro texto llamado El espejo de Juchitlán, entre otras, ¿no? Y pues también se dedicó a la política. El señor pues va a desempeñar varios puestos públicos, y por su labor literaria pues va a recibir varias condecoraciones, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, se encuentra la Legión de Honor de las Repúblicas Francesas. Recibió también la Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana, la Gran Cruz del Sol de Perú, la Gran Cruz de la Corona de Bélgica, la Gran Cruz de la Orden de Rubén Darío de la República de Nicaragua. O sea, cualquier cantidad de reconocimientos acumuló don Agustín Yáñez, ¿no? Orgullosamente pues nativo de aquí de la ciudad de Guadalajara, y por ahí en una de las calles del centro histórico por ahí una pequeña plaquita, ¿no? Que hace referencia a que ese lugar vivió este gran literato. Entonces pues otra de las efemérides que son dignas de recordar, ¿no? Y entre pues también las efemérides importantes de la semana, porque hay muchas cosas que recordar, pues encontramos también que un 2 de mayo de 1917 muere en la Ciudad de México el pintor y fotógrafo tapatío José María Lupercio. María Lupercio es uno de los pioneros aquí en Guadalajara en la fotografía, y para todos los que son seguidores del grupo de Sucedió en Guadalajara, así como de otros grupos que existen en internet como Guadalajara Antigua, o Imágenes Históricas de Guadalajara, todos sin lugar a duda han visto fotografías de las que
bueno, fotografías que él tomó en algún momento, ¿no? Quizá entre las fotografías más conocidas de Lupercio se encuentra la de aquel niño papelerito, como les dicen, de esos voceadores, ¿no? Que repartía los periódicos, que aparece con un sombrero y con un periódico del Juan Panadero. Es una imagen clásica de aquí de Guadalajara. José María Lupercio nació por allá de 1870 y pues estudió tanto pintura, bueno, comenzó a estudiar pintura con pues dos grandes pintores, el señor Felipe Castro y con el brasileño Félix Bernardelli. Félix Bernardelli va a ser un personaje determinante durante el Porfiriato, porque va a ser un individuo que se va a dedicar pues a enseñar pues a la juventud tapatía porfiriana, a enseñarles pintura y demás, ¿no? Él estudia con él durante pues buen tiempo y posteriormente se dedica a la fotografía, y pues varias de sus fotografías son muy importantes. Por ejemplo, tiene una serie de fotos que se les conoce como los tipos mexicanos, ¿no? Que son fotos de pues integrantes de diferentes pueblos indígenas, pues que de alguna otra manera dejaron plasmados en las imágenes pues su vestimenta, muchas cosas que nos ayudan a comprender cómo fueron estos pueblos. Entonces son muy importantes sus imágenes, su aporte a la historia del arte pues es muy grande. Y aparte que también pues en sus trabajos podemos encontrar fotografías de personajes ilustres, fotografías pues panorámicas. Hay varias fotos que él tomó, por ejemplo del barrio de San Juan de Dios, que también son clásicas. Él fue aprendiz de el fotógrafo Octaviano de la Mora. Para los que conocen de fotografía, Octaviano de la Mora pues es de los principales fotógrafos del Porfiriato, que solía mucho retratar a la clase alta, a la clase media en sus estudios. Él fue su aprendiz, pero desde mi punto de vista pues Lupercio pues le gustaba u optó un poco más sobre la fotografía artística, ¿no? Sobre el paisaje, sobre pues los trabajadores, ¿no? Hay una foto también muy conocida de Lupercio donde están las famosas lavanderas, ¿no? Pues mujeres de clase indígena haciendo su chamba en el río San Juan de Dios, que hoy todavía existe, pero pasa entubado abajo de la calzada de Independencia, ¿no? Entonces el trabajo de José María Lupercio pues es muy importante, y él dejó pues testimonio pues de lo que fue la diversos estratos de la sociedad durante el siglo XIX y todavía aún a principios del XX, ¿no? Entonces es un personaje pues importante, muy importante pues en la historia de la ciudad de Guadalajara, ¿no? Y pues por otro lado vamos a otra efeméride más que aconteció en mayo. Es una efeméride también destacada porque en mayo de 1850 pues aparece por segunda ocasión aquí en Guadalajara el cólera morbo, ¿no? Esta pues enfermedad que 17 años atrás, en el año de 1833, pues arrasó con pues prácticamente con el mundo, por decirlo así, porque pues era una de las, yo pienso que fue quizá pues la primera gran pandemia a nivel global, ¿no? Porque inician las estepas de Asia, luego llega Europa, llega América, a diferencia de otras pandemias, ¿no? Bueno, también durante el siglo XVI hubo varias pandemias importantes que devastaron la población americana, pero creo yo que esta va a ser la primera gran pandemia que se va a sufrir en todo el globo, ¿no? Porque inicia desde 1832
en Asia, y aquí nos llega en 1833, y se dice que fue tan fuerte, tan devastadora, que no hubo una sola casa en Guadalajara donde no hubiera fallecido una persona. Entonces, este año de 1833 se le conoce como el año del cólera grande, ¿no? Por como devastó, y lamentablemente 17 años después se da otra gran pandemia que también mató a mucha gente en la ciudad. Basta con echar una mirada a los libros de defunciones de las parroquias, y pues nos damos cuenta de la gran cantidad de gente que falleció por esta enfermedad. Y esta enfermedad que pues se transmitía, pues ahora sí que por falta de higiene, se transmitía por heces fecales y por vómito. Y no es que la gente fuera tan sucia en aquel tiempo, ¿no? Pero no existían, por ejemplo, los sanitarios como existen hoy en día. Muchas de las casas aquí en Guadalajara tenían letrinas. Entonces, ¿qué era la letrina? Pues imagínense una casa vieja del centro, que la parte de atrás tenía como un corralito y hasta el fondo estaba la letrina. Entonces era un foso ahí, donde la gente pues acudía y hacía sus necesidades, ¿no? Y también se veía como el basurero, echaban cualquier tipo de cosas ahí, ¿no? Entonces, los líquidos de los desechos se filtraban al subsuelo y llegaban a los mantos freáticos, y había muchas personas que en sus casas tenían pozos para abastecerse de agua. Entonces sacaban el agua y el agua salía contaminada. No es que en el agua le salía un pedazo de caca ahí, ¿no? Pero sí salían pequeñas partículas que llevaban, pues que estaban infectadas, por decirlo así. Y la gente al beber esa agua, pues se enfermaba de cólera, ¿no? Entonces una enfermedad que provocaba diarreas, provocaba vómitos y terminaba por llevar a la gente a la muerte. Entonces este año del cólera chico se le conoce así porque no hubo una gran mortandad como en el año de 1833, pero sí pues mató a gran cantidad de gente. Entonces la gente lo recuerda, 1850, mayo, como pues el año del cólera chico, ¿no? Entonces pues esta enfermedad va a regresar en otras ocasiones, por ahí de 1917, en algunas regiones del país estuvo dando lata el cólera, ¿sí? Junto con otras enfermedades pues terribles, ¿no? Pero ninguna como la del 33 y como la de 1850, que sí devastaron, no devastaron, sino mermaron a la población pues de Jalisco, pues en gran proporción, ¿no? Y les digo, basta meternos a los libros de defunciones de las diferentes parroquias para darnos cuenta, porque ahí se sentaba el nombre del difunto, su familia, el lugar donde muere y de qué murió. Entonces muchos murieron por el cólera, ¿sí? Entonces, insisto, es conocido como el año del cólera chico, ¿no? Una de las pues enfermedades que pues quedaron grabadas en la memoria de la historia tapatía, ¿no? Aunque hay que decirlo, había muchas enfermedades que pequeñas epidemias que se daban en la ciudad, que de repente por años mermaban a la población. Una de ellas era el tifus, por ejemplo. Esta enfermedad que se transmitía, creo que por un bichito, por un piojito, pues también mató a mucha gente en diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, por ahí de 1893, los periódicos de la época, pues mencionan que el tifo, pero no la confundan con el tifoidea, que es otra enfermedad, ¿no? El tifus mataba a mucha gente y pues con cantidades alarmantes, al grado de que tenían que habilitar secciones especiales en el hospital civil, ¿sí? En aquel tiempo llamado Hospital de Belén, pues para aislarlas, porque no conocían muy bien de qué manera se transmitían. Entonces eran frecuentes las notas llamando al gobierno a que tomara medidas higiénicas para tratarla de evitar, y eran frecuentes también pues las notas que hablaban de los fallecidos, ¿no? Las esquelas y demás, ¿no? Entonces no solo fue el cólera, a lo largo de la historia hubo enfermedades que de manera constante
mermaban a la población. Otra de las enfermedades que causaba cierta mortandad era el paludismo. El paludismo solía darse mucho, por ejemplo, he leído varias notas sobre esto, durante el siglo XX, a principios del siglo XX. Y curiosamente, pues se daban este tipo de enfermedades siempre en los barrios, digamos, bajos, donde pues a lo mejor no había tanta costumbre por la higiene, y era donde más mortandad existía, ¿no? Pero el cólera y la influenza española, creo yo que en la historia de Guadalajara fueron las dos pues enfermedades que más devastaron a la población, quizá más que el último bicho que nos llegó, ¿no? Bueno, en número de fallecidos, pues obviamente el último bicho, el COVID, pues causó mucha mortandad, pero también la población de Guadalajara es mucho mayor, ¿no? Tendríamos que ver qué porcentaje se llevó. Según yo, en primer lugar tenemos a la influenza española, y en segundo lugar al cólera morbo de 1833, ¿sí? Y de ahí seguiría la última pandemia que por ahí nos devastó. Pero bueno, vamos a ir a un primer corte musical. En esta ocasión aquí el buen Bigotes nos tiene preparada una selección de música, pues que esperemos que sea de su agrado. Entonces pues los dejamos con el primer corte musical y en un ratito más regresamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso en su ciudad en Guadalajara, después de escuchar una rolita de David Bowie. Y pues ahora, antes de continuar, pues vamos a presentar la recomendación de la semana, del libro de la semana. Y en esta ocasión les traigo el libro que se llama El Convento de Santa María de Gracia, del señor Ramón Mata Torres. Este texto es una, pues digamos, una biografía de, pues, el primer convento femenino que existió aquí en la ciudad de Guadalajara. Este convento que, pues, digamos, inicia por allá de 1590, y que, pues, era un convento de dominicas calzadas, ¿no? Recuerden que en la historia de Guadalajara, pues tuvimos conventos de monjitas calzadas y descalzas. Las monjitas calzadas eran las monjas que pertenecían a la alta sociedad, ¿sí? Que para ingresar, pues las familias ricas tenían que pagar una dote bastante cuantiosa. Recuerden que para ingresar a los conventos, pues se tenía que pagar una dote, ¿sí? Entonces esa dote pues era obligatoria, y la gente pues pues que era rica las pagaba, porque en aquellos años era conveniente tener pues a sus familiares, pues ya sea tanto en el sacerdocio como monjitas, ¿no? Para estar cerquitas de Dios y demás, ¿no? Aparte que decirlo, la iglesia en aquellos años hacía la función de banco, y en un momento dado que los ricachones quisieran hacer un negocio, recurrían a esta institución, pues para pedir prestado, con un 6% de interés anual, ¿no? Bastante módico. Entonces siempre no estaba de más tener alguno de sus integrantes como parte de la iglesia, ¿no? Entonces se abre este convento en el año de 1590. Y pues este texto lo que hace es, pues, da una monografía, ¿no?, de cómo fue la evolución de este convento. De este convento todavía nos quedan varias partes, ¿sí? Recuerden que la ciudad de Guadalajara, a lo largo de su historia, va a sufrir varios cambios.
¿sí? Y los principales de ellos, pues va a ser durante la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, una guerra que se da entre liberales y conservadores. Los liberales encabezados por el señor Benito Juárez. Guadalajara va a sufrir mucho durante esta guerra porque va a sufrir un sitio, va a sufrir 3 sitios, pues la ciudad va a ser un gran campo de batalla. Entonces mucha de la arquitectura virreinal se pierde durante esta gesta, y al término de ella, ya con el triunfo liberal, muchos de los conventos que habían fungido como cuarteles militares, pues se va a dar la orden de no poder, la iglesia no los puede reconstruir. Y en el caso del convento de Santa María de Gracia, pues el convento va a ser dividido, ¿sí? Por ejemplo, de lo que queda hoy del convento está el templo de Santa María de Gracia, que está a un costado del Teatro de Gollado, sobre pues la calle Hidalgo, esquina con Venustiano Carranza. Ahí está el templo. Al lado está lo que hoy es el Palacio Legislativo, que también era parte del convento. Y la Escuela de Artes Plásticas de la UDG también era parte del convento. Entonces el convento lo van a partir en pedacitos. La huerta va a desaparecer por completo, y pues van a ser construidas las fincas que se aprecian hoy en día. Y de todo esto nos habla el señor Ramón Mata Torres en su texto, pues, que se llama así, El convento de Santa María de Gracia. El profesor Mata Torres fue todo un divulgador de la historia de Guadalajara. El señor tiene más de 20 textos, ¿sí? Él fue, digamos, cronista de la ciudad, y entre sus grandes aportes es que él realizaba 2 veces al año lo que se conoció como los cursos de información sobre Guadalajara, que era un mes completo de conferencias, una cada día durante todo ese mes. Los hacía en octubre y en febrero, y pues la verdad valía mucho la pena. Sí, como todo, como eran muchas conferencias, había conferencistas que eran muy malitos, pero también había muy buenos ponentes, sí, muy buenos ponentes. Y podemos considerar al señor Ramón Mata Torres como el más grande divulgador de la historia tapatía de todo el siglo XX y los principios del siglo XXI. Porque si bien había instituciones dedicadas al estudio de la historia y demás, él con sus propios medios pues divulgaba la historia, y por el gusto de hacerlos. Y no había nada parecido aquí en la ciudad. Él, alguna vez platiqué con él, y él comentaba que pues los cursos para él era como una universidad, decía. Es como asistir a una universidad, porque este tipo de cursos pues no se dan en ningún lado. Sí existía la facultad de la licenciatura en historia y demás, pero no había nada semejante a eso. Entonces a sus cursos asistieron así que miles de personas, porque iniciaron allá por los años 60, y pues llegaron a su fin, comenzaron a llegar a su fin cuando pues el profesor se jubila. Por ahí le continuó con algunos años la que fue a su asistente, Silvia Linet, y cuando ella se jubila, pues esto llega a su fin. Entonces por ahí ha habido algún intento de revivir estos cursos de información con otros nombres, pero pues no han sido igualados. Entonces les recomiendo mucho este texto y otros del señor Mata Torres, ¿no? Que como les comento, el señor publicó cualquier cantidad de textos, y él me decía que los sacaba delgaditos, pues para poderlos publicar, porque él mismo pagaba sus publicaciones y los vendía por sus propios medios, ¿no? Entonces era un autor independiente, y pues yo eso se le reconozco, porque como independiente es muy difícil divulgar los textos, ¿no? Pues uno lo reparte como puede, ¿no? Pero bueno, entonces esta es la recomendación del día, y este libro sí lo pueden encontrar, según yo todavía lo venden por ahí en las Gonville, o pues en los libros de seminuevos, como cualquier otro del señor Mata Torres, que pues ya falleció hace algunos años, ¿no? Y pues bueno, pues vamos a continuar entonces con el programa, y pues ya hablamos de varias efemérides del mes de mayo, de los días que llevamos de mayo. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre
pues la historia de un lugar que es punto de referencia aquí en la capital tapatía, que es el Mercado Corona, ¿sí? Este lugar que pues suele ser visitado por pues miles de tapatíos al año, pues es un símbolo de la ciudad, ¿no? Con todo y que está re feo, porque es un edificio muy feo. Pero bueno, vamos a hablar de la historia de lo que es el Mercado Corona. Miren, para 1887 llega al poder del Estado el señor Ramón Corona, sí, el general Ramón Corona, que es todo un personaje aquí en Guadalajara, muy querido, considerado como el salvador de la ciudad de Guadalajara, en un momento dado cuando se acercaba el líder indígena, el Tigre de Alica, Manuel Lozada, con un ejército, pues él en la batalla de la Mojonera lo vence, ¿no? Y se le consideró como el salvador de Guadalajara, porque este señor, el Tigre de Alica, pues venía con 5,000 indígenas desde el Nayar, y pues venía a atacar a la ciudad de Guadalajara, este sujeto que siempre estuvo alzado en armas en contra del gobierno de Benito Juárez y de los gobiernos liberales, y por diversas razones, pero había pasado por Tequila, donde justo Jorgón trató de defenderla, pero causó mucha muerte por allá, y donde se encuentra actualmente la base aérea, pues lo enfrenta Ramón Corona con un ejército menor y lo vence. Y pues Ramón Corona tenía ya mucha fama, había participado contra los franceses durante la guerra de intervención francesa, donde ganó varias batallas y demás. Y pues Ramón Corona, pues con esta victoria, pues los tapatíos lo adoraron, ¿no? No por nada, la fecha de la batalla de la Mojonera está plasmada con letras de oro en el edificio del Congreso, bueno, en el antiguo Congreso de Jalisco, que se ubicaba en el Palacio de Gobierno, ¿no? Posteriormente va a ser gobernador plenipotenciario de México en España, y luego llega para convertirse en gobernador. Y entre las cosas que hizo, pues fue la de ordenar toda la situación del mercado informal. Por la ciudad había diferentes puntos de comercio informales que llamamos comúnmente tianguis, ¿no? Entonces él va a ordenar todo este comercio. Entonces él va a ordenar la construcción del primer mercado Libertad, hoy mercado de San Juan de Dios. Lo mismo hace con un pequeño mercadito que se colocaba enfrente del templo de Mexicalcingo, y es cuando nace el primer mercado de Mexicalcingo. Y pues con ello van a hacer también el Mercado Corona. El Mercado Corona, previo a su construcción, en el lugar primeramente se le conocía como la Plaza Venegas, y en ese sitio pues había mucho mercado informal de verduras, de aves y demás. Ahí se encontraba una especie de ruina de lo que años antes fue el primer hospital de Belén, ¿sí? Hablando del siglo XVIII, cuando este hospital de Belén pues se muda a su punto actual, que hoy es el Hospital Civil. Este lugar va a quedar medio abandonado, y pues comerciantes van a empezar a establecer ahí para vender frutas, verduras y demás. En tiempos de la Guerra de Independencia se le echó una chaineadita, una arregladita, y se le comenzó a llamar la Plaza Venegas, ¿sí? Y en esta Plaza Venegas, pues por allá de 1812 va a ser ejecutado pues el señor José Antonio Lamo Torres, este líder insurgente. Va a ser ejecutado y va a ser descuartizado. Ahí van a dejar su cabeza durante un tiempo y sus extremidades colocadas en diferentes partes de la ciudad. Y pues por eso se encuentra ahí precisamente la escultura de Lamo Torres. Y pues la actividad comercial va a continuar ahí por mucho tiempo, y cuando llega el general Corona, pues manda pues que se construyera un primer mercado, que es el mercado que pues podemos apreciar en las fotografías de la Guadalajara antigua, ¿no? Un mercado bastante bonito, que pues no le va a tocar al general Corona verlo realizado, porque pues él muere asesinado en el año de 1889.
Entonces el mercado va a entrar en funciones hasta 1892, si mi memoria no me falla. Y pues durante varios años va a ofrecer su servicio, más o menos para 1910, ¿sí? Por ahí del 15 de noviembre, pues va a ocurrir un gran incendio en el mercado, que pues va a acabar con todos los puestos, ¿sí? Pero inexplicablemente se desplomó todo el techo, pero las paredes del mercado siguieron en pie. Entonces el mercado pues se va a arreglar, vuelve a entrar en servicio, y tiempo más tarde, ¿sí? En 1929, el mercado va a sufrir un segundo incendio, un 28 de mayo precisamente. Entonces se va a volver a quemar parte del mercado. No fue tan terrible ese incendio como el primero, pero sí va a acabar con una buena cantidad de puestos, ¿sí? Y pues va a quedar otra vez fuera de combate el mercado, se vuelve a arreglar, y pues va a sobrevivir por varias décadas, hasta que llega a los años 60, pues el mercado pues ya no se les hacía tan funcional, y pues lamentablemente lo derribaron, ¿sí? Derriban este mercado y van a construir un mercado que yo creo que todos nosotros conocimos, ¿sí? Que lo conocimos por mucho tiempo, pues que era tradicional, aunque de una arquitectura mucho más, pues digamos, más feíta, ¿no? Se cambió la parte bonita, digamos, por lo funcional. Y este mercado Corona va a funcionar por muchos años, hasta que pues también sufre un incendio por allá del 2014, que pues mucha gente dijo que fue provocado y demás, que lo redujo completamente a cenizas. De lo que fue el mercado original, el que mandó construir Ramón Corona, solo quedan pequeñas partes, ¿sí? Cuando vean el mercado, en la parte principal hay como una especie de arquito, que es lo único que sobrevivió del mercado original, así como algunos adornitos y barditas, ¿no? Que es lo único que se ha conservado. Y pues lamentablemente se construyó todo un adefesio en su lugar, un edificio que pues realmente quizá en otro sitio hubiera lucido, ¿no? Pero no en el centro histórico, porque son un montón de fierros ahí colocados, que no tienen nada que ver con la arquitectura del centro histórico, ¿no? Esta construcción, desde mi punto de vista, fue todo un error que se aprobara, pero pues ya saben que muchas veces aquí en Guadalajara lo que predomina pues es pues los negocios, ¿sí? Antes que otra cosa, ¿no? Entonces por ahí alguien hizo su gran negocio y construyó todo un edificio. Pero bueno, vamos a ir a un segundo corte musical. También el buen Bigotes aquí tiene preparada una segunda canción de David Bowie, que esperemos que sea de su agrado. Entonces nos vemos en un ratito más. Bueno, pues ya regresamos a este espacio de Sucedió en Guadalajara al aire. Ya pues estamos ya en la recta final del programa, y pues si les gusta el programa, pues ahí les pido que nos regalen un like, ¿sí? O que lo compartan, pues para que este programa pueda llegar a más gente, y pues pueda tener mayor difusión, y con ello pues mayor difusión, pues lo que es la historia de la ciudad de Guadalajara, ¿no? Y bueno, pues estamos llegando entonces al fin. Entonces vamos a rematar hablando de uno de los lugares que durante mucho tiempo fueron simbólicos en la ciudad, pero que pues con los años pues desaparecieron, ¿no? Y vamos a hablar poquito de lo que es el cementerio de Los Ángeles, ¿sí? Este cementerio que durante años se ubicó en lo que hoy es la central camionera vieja, ¿sí? De hecho, a un costado de la central hay una calle que se llama la calle de Los Ángeles, que básicamente es lo único que quedó de este camposanto, ¿no? Entonces, el cementerio de Los Ángeles surge por allá del año de 1832, ¿sí? Se veía pues la necesidad de tener un lugar pues para poder sepultar
pues el creciente número de gente que fallecía en la ciudad, ¿no? Recuerden que por muchos años, como nos lo comentó pues Anita Plasencia, que vino por aquí hace un par de semanas, realmente a los difuntos se les sepultaba pues dentro de los conventos, dentro de los templos, en diferentes partes y demás, ¿no? Entonces se vio la necesidad, pues, ya en el siglo XIX, pues, de sepultarlos en un espacio, digamos, un poco apartado, ¿no? Lo que era un cementerio como lo conocemos hoy en día. Entonces, con esto surge el cementerio de Los Ángeles. Nace por allá de 1832, pero en 1873 se llena. Se llena por lo que acabamos de comentar, ¿no? Llega la epidemia del cólera morbo y pues mató a mucha gente en la ciudad y rápidamente este cementerio se llenó. Entonces en aquellos años había otro cementerio que funcionaba, que se encontraba a un costado, por ejemplo, de lo que es el templo del santuario. En la parte de atrás había un cementerio llamado el cementerio de Guadalupe, que también se llenó. Había por ahí pequeños cementerios en el convento de San Francisco, el templo de Aranzazú, que también se llenaron. Entonces este se llena rápidamente y esto es lo que propicia que se comenzara a visualizar la creación de un cementerio nuevo, que a la postre va a ser el panteón pues llamado de Belén, cuyo verdadero nombre es el Panteón de Santa Paula, ¿no? Entonces este cementerio se llena bastante rápido. Con todo y eso sepultaron algunas personas hasta que entró en funciones el Panteón de Belén, ¿no? Y pues con el tiempo pues el panteón va a ir quedando abandonado, dado que pues la gente que tenía familiares ahí pues también fue falleciendo. Entonces va a llegar un momento ya a principios del siglo XX donde pues ya el lugar no era visitado, ¿no? Entonces para la década de los 20 pues el gobierno del estado decide pues levantar el cementerio para en su lugar construir pues un parque de béisbol, ¿no? Y pues van a comenzar a hacer los trabajos de levantamiento, pero fueron detenidos porque comenzó a correr un rumor que dentro del Panteón de Los Ángeles había un gran tesoro enterrado. Inclusive hubo personas que le pagaron al gobierno una lana para que los dejaran pues escarbar, ¿no? Para ver qué se encontraba, ¿no? Y hicieron por ahí algunos hallazgos medio macabros, ¿no? Encontraron por ahí pues a personas que pues no se descompusieron y demás. Encontraron, por ejemplo, un trabajador aparentemente en el lugar, hablando de mucho tiempo atrás, pues estaban buscando algún tipo de mina, de tesoro o algo así. Entonces pues se le desplomó la mina y pues encontraron un individuo como en posición fetal hecho bolita, ¿no? O sea, quedó atrapado, no murió en el acto, entonces poco a poco se fue quedando sin oxígeno hasta que falleció. Pero nunca encontraron el mentado tesoro y pues el cementerio pues fue levantado y en su lugar se construyó ese parque de béisbol que pues ofreció servicio por alrededor de 30 años y posteriormente también lo van a demoler para dar paso a lo que hoy es la central camionera vieja, ¿no? Que en su tiempo la central camionera vieja fue la primera de América Latina, ¿no? Pero bueno, en otra ocasión hablaremos de esto porque pues esta emisión está llegando a su fin. Entonces pues agradezco mucho su atención. Espero que cuando lo vean este programa, que no fue en vivo, pues le pongan un like y nos pongan comentarios y con todo gusto los atenderemos, ¿no? Y pues un agradecimiento a los muchachos que están en los controles, que sin ellos este programa no podría pues efectuarse. Y pues nos vemos la próxima semana en Sucedió en Guadalajara al aire. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Radio Cusey, experimentando hasta tu sentido auditivo.